Gracias, Joanita. Muy amable. Muy bien, ahora los niños, hay clase para los niños, ya pueden ir a sus clases. Niños, go to your class. Kids, go to your classes. Muy bien. Les invito, por favor, a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a hoy día ver la parábola de la oveja perdida. Una parábola pero muy hermosa que en lo particular a mí me da muchos recuerdos gratos y me desafía para lo que viene, la parábola de la oveja perdida. Y gracias una vez más a nuestra hermana Joana por compartir más información, acérquense con ella para lo que viene de estas grabaciones. Lucas capítulo 15, vamos a ver del 1 al 7. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes por favor sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por tenernos aquí a tus hijos reunidos. Oh Dios santo, seas tú una vez más trayendo el consuelo a la familia Leal. Gracias, Señor, por la vida de don Pedro y ese tiempo que hemos podido estar con él, porque tú prestas la vida, Señor. Gracias, Señor. Y Dios santo, gracias también te damos porque tú sigues haciendo tu obra por medio del testimonio que uno deja aquí, el legado que uno deja aquí. Gracias, Señor. Te ruego que ese testimonio siga su curso, Padre Santo. Gracias por la vida de Joana Odain. Gracias por su viaje allá a Guatemala y cómo tú le has estado usando, Señor, con esas traducciones. Te pedimos por ella y por esta jovencita René también, para que tú, Señor, bendigas el fruto de sus manos. Bendice, Señor, este tiempo ahora y habla a nuestros corazones, habla a nuestro entendimiento. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno ve en el versículo 1, fíjense, dice que Jesús iba donde los publicanos y pecadores. Yo lo subrayé, publicanos y pecadores. ¿Qué son publicanos? Publicanos eran los que cobraban los impuestos. ¿Okay? Y uno dice, pero ¿qué hay de malo con cobrar impuestos? No quiero que nadie se asuste. Hay gente que trabaja en los impuestos, no quiere decir que hay que mirarlos mal, no. Pero ¿qué ocurría en aquel entonces? Que los publicanos o los cobradores de impuestos hacían una labor bastante engañosa, vamos a decirlo así. Estaba tratando de pensar la palabra en español, sneaky, como es en inglés, ¿no es cierto? Muy engañosa, ¿por qué? Porque ellos cobraban impuestos a su propia gente. El pueblo judío estaba bajo la gobernatura del Imperio Romano. Y entonces los romanos jalaban gente que esté dispuesta a cobrar a sus propios paisanos. Y cobraban impuestos, pero era sabido que también sustraían una parte para la bolsa. Por eso es que eran tan mal vistos y tenían una reputación muy mala, porque básicamente lo que estaban haciendo era traicionar a su propia gente y aprovechar de ellos. De manera que había un publicano y ahí tenía su mesita, tenía su silla y había un soldado ahí romano seguramente checando que los demás vengan, hagan su línea, ¿verdad?, para ver los impuestos. Y la gente pues común del pueblo no los quería ver estos publicanos. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de personas que conocieron del Señor, que eran publicanos. Por ejemplo, tenemos a Zaqueo, aquel hombre pequeñito, ¿verdad?, que tuvo su encuentro con el Señor Jesús.
y que el Señor Jesús inclusive fue a su casa y todos se escandalizaron diciendo, ¿cómo va a ir a comer ahí a esa casa de ese hombre? Si supiera, si él fuera, ¿no? Como dice ser un maestro, un rabí, si fuera un profeta, sabría con quién está. Pero el Señor Jesús, desde luego, no le interesaba el que dirán, él tenía una misión que cumplir, era llegar a estas personas. Otro ejemplo es Mateo, también, el que escribe uno de los evangelios. De manera que el Señor Jesús vino también por estas personas. Desde luego las personas no se quedaron ahí, sino que hubo un cambio, un arrepentimiento más adelante. ¿Okay? Pero el Señor Jesús fue a buscarlos. Y luego dice que comía con publicanos, pero también con pecadores. Y ahí pecadores ya entonces abarca todo. Y ahí podríamos entrar sobre personas que de repente son delincuentes, de repente en ese tiempo la sociedad eran mal vistos por robar, prostitución, de repente había gente que era mentirosa y falsificaba cosas, ¿verdad? Todo tipo, ahí se puede entrar en ese rubro de los delincuentes y los pecadores. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Los evitaba? No. ¿Qué hacía Jesús? Iba con ellos. Ahora que hay algo muy interesante, y quiero que me entiendan por favor, porque a veces se pueden malinterpretar las cosas, por eso hay que hablar las cosas en un contexto bueno. El Señor Jesús iba, pero no con el fin de entrar al ambiente, sino de rescatar a estas personas. Porque mucha gente me dice, pastor, hay que ir a estos lugares. Sí, le digo, pero ¿con qué mentalidad vas a ir? Ahí está la gran diferencia. ¿Puedo ir a esto? Tú puedes ir a donde tú quieras. El tema es con qué mentalidad lo estás haciendo. Dios conoce el corazón, porque uno va a pescar, no a que lo pesque, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que recordarse. Y Jesús iba con estas personas. Y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, comenzaban a hablar así entre dientes, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les va a referir, les va a enseñar una parábola. Y ya hemos dicho que las parábolas eran estas historietas, ¿verdad? Para enseñar una gran verdad, para entrar a la reflexión, para hacernos pensar lo que uno tiene que aprender. Una gran enseñanza. De manera simple, de manera que sea fácil poder entender. Y empieza entonces su parábola hablándonos sobre lo que es el versículo 4, haciendo una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Les hace pensar. Me encantan las parábolas porque en muchas parábolas hay preguntas. La pregunta es para hacernos pensar. Señor Jesús ya sabe la respuesta, pero te hace la pregunta, a ver si estás prestando atención, si entiendes. ¿Ya? Y a veces hay preguntas que se sobreentienden, que uno diría, pero ¿qué pregunta es eso? O sea, pregúntame algo difícil. Es que hermanos, a veces en las preguntas sencillas hay encerrado una gran verdad. A mí me gusta mucho trabajar con las parejas, es algo que más, una de las cosas que más me ha gustado los jóvenes y trabajar con las parejas. Y una de las cosas que cuando hay dificultades en los hogares, que me ha tocado ver es hacerles preguntas a los padres. Por ejemplo, una pregunta cuando hay problemas con los hijos. Les digo, piensa bien tu respuesta. Ya, pastor, está muy bien. ¿Amas a tus hijos? Y la gente se ríe, ¿no? ¿Qué pregunta es esa, pastor? Pues claro que los amo, me dicen. Se sobreentiende, ¿verdad? Todo padre debería amar a sus hijos. Pero igual se hace la pregunta. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta.
supuesto, si tú amas a tus hijos, entonces ¿qué vas a hacer por tus hijos? Y el Señor Jesús va a presentarse como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando alguien ama a su oveja, ¿no? Como un ejemplo, la oveja, alguien importante, ¿qué cosas no hace por la oveja? ¿Han leído el Salmo 23? Es hermoso, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, conforta. Es hermoso. Ahí te da una ilustración de lo que es un buen pastor. Y Jesús luego va a venir y va a decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando vemos aquí esta imagen de un pastor que tiene sus 100 ovejas y las 99 están caminando bien, ¿verdad? Están ahí tranquilitas y las lleva en el corral y está bien, pero se da cuenta que falta una. ¿Qué hace ese pastor? Dice, pues una no es ninguna, dice, ¿no? ¿Dice eso? No. Cuando uno ama a sus ovejas, todas cuentan. Y entonces, aquí dice que deja las 99, pero yo me imagino que no las está dejando ahí a que se rieguen, sino las asegura y va por esa oveja que falta. ¿Por qué? Una vez más, porque las ama a esa oveja en particular. Y cuando alguien ama a alguien, no hay cuestionamientos. Va por la que se había perdido. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor y ama a sus ovejas. Nos da más adelante, no me voy a adelantar, pero nos da el ejemplo del hijo pródigo también, ¿no? La parábola del hijo pródigo, el amor que tiene un padre. Y Él es eso, pero también a la vez nos llama a nosotros a cuidar de lo que se nos ha encomendado a nosotros. Por ejemplo, si Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él es la luz. Pero luego nos va a decir, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo, desde luego es la luz, pero quiere que nosotros reflejemos esa luz también. Él es el buen pastor por excelencia, pero nosotros también tenemos que pastorear a alguien en nuestras vidas. Y Dios nos llama a hacerlo de la mejor manera. En este mundo existen los pastores terrenales, ¿no? Se le dice el título pastor. Pastor. En realidad ese título queda corto cuando uno ve lo que es el buen pastor, y Jesucristo es el buen pastor. Por eso le digo a la gente, donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, cuando estés de viaje o estés en problemas, siempre llama a tu buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor se desvela por las ovejas. Los seres humanos podemos fallar, pero Jesucristo no falla. Lo mismo les digo con el ejemplo del Padre Celestial, creo que hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? El Día del Padre. Ya, el Padre, todos aman a su papá, saben lo que ha hecho su papá, aunque hay casos también en que a veces los papás no se han portado bien y es difícil a la gente explicarle sobre el amor de un Padre terrenal, pero entonces se le introduce al Padre Celestial. El Padre Celestial llena todo vacío, va más allá. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Y en este caso, Jesús, el buen pastor, da todo por sus ovejas. Entonces tenemos que ir a Él antes que a cualquier persona. Si usted es padre de familia, usted es el pastor de su hogar. Está responsable por su hogar. Si usted es maestra de escuela dominical o es maestra de algún grupo, ministerio, lo que sea, usted también tiene un grupo que pastorear. Es bonito cuando se comparte el pastoreo, hermanos. ¿Ok? Usted tiene un grupo pequeño, ese es su grupo. Pero todos líderes tenemos que llevar a las ovejas hacia el buen pastor por excelencia, que es Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Esto es muy importante, este concepto es muy importante entender.
El otro día me llamaba un amigo, me dice, no sabemos qué hacer. Le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Es que el pastor de nosotros está grave y ya no, la iglesia no va a seguir. Por eso no hay que depender de las personas, hay que depender de Jesucristo. Los seres humanos, hoy día prediqué en Lily Lake, me invitaron a predicar en Lily Lake. Es un pueblito chiquito que está ahí por St. Charles, más allá de Sugar Grove. Y era una iglesia chiquitita, una iglesia congregacional, 15 personas tal vez. A lo mucho, creo que era menos inclusive. Pero la iglesia era chiquitita, antigua, desde 1872, me decía que es la iglesia, la señora. Entonces seguí todo lo que se me instruyó de cómo tenía que hacer. Busquen el himno, siento tanto, hagan esto, luego pasar, sentarse atrás, caminar con cuidado, todo hay que seguirlo, porque uno donde a la casa que vayas tienes que hacer lo que te dice, ¿ok? Pero ¿sabe una cosa? Es el problema a veces cuando el pastor ya no está. ¿Y qué dice la gente? Mi pastor era así, mi pastor era así. Bueno, pues los seres humanos somos aves de paso. ¿A quién tenemos que seguir al Señor? Y es importante que los líderes también formen líderes. Es importante. Y de ahí la importancia de dar oportunidad a predicar, oportunidad a enseñar. Es importante eso. Y todos los líderes tenemos que apuntarle a la gente y decirle, sigan al buen pastor por excelencia. Jesucristo es el buen pastor. ¿Ok? Entonces, a donde quiero llegar es a esto, que el Señor nos ama y cuando encuentra esa oveja, como a muchos de nosotros nos ha encontrado y a muchos de ustedes los encontrará, o a algunos de sus seres queridos los encontrará, porque aquí son padres algunos, o abuelitas, abuelitos, y están pidiéndole por un nieto o por un hijo o por alguien, ¿sí o no? Y sigamos orando. El Señor se goza grandemente. Fíjense ahí en el versículo 5 al 7, cuando entonces finalmente da con el paradero de la oveja. Seguramente la encuentra ahí maltrecha, ahí en la esquina del canal, llorando. Y va el buen pastor, ¿y qué hace? Fíjense, ahí está, versículo 5 al 7. La divisa, la ve y la levanta y la pone sobre sus hombros. Imagínense qué figura tan bonita, ¿verdad? Levanta la ovejita, está llorando la pobre ovejita, se la pone, ya, tranquila, ya. Ahí dice, se la pone sobre sus hombros. Y no solamente la pone sobre sus hombros, dice que se está gozoso de encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea que está súper contento de alegría. Valga la redundancia, porque encontró a su ovejita, la ovejita inquieta que se salió, ¿no es cierto? Hay unas ovejitas a veces inquietas, ¿sí o no? Por ahí andan las ovejitas, no se van con el rebaño, sino se van brincando por otros lados. A veces le quieren hacer el avión al pastor, ¿no es cierto? A veces pasa eso, sí. Y ahora, ¿dónde está la ovejita? Por ahí se da cuenta por el Face que estaba por ahí, no sé. Pero bueno, entonces, esa ovejita se había alejado del rebaño por estar curioseando en otros lados. Pero el pastor la encuentra y no le dice, ¿por qué? No, sino la abraza y la pone sobre sus hombros, gozoso, porque la encontró a su ovejita que tanto quería. Él tenía 99, pudo estar bien con las 99, de pronto se reproducían y llegaban a 100 pronto. Pero la idea era aquí ir por su oveja especial, tanto quería. Así el Señor nos ama. Es un ejemplo para que entendamos el calibre del amor de Dios para con nosotros. Así nos ama. Así, de ese nivel. ¿Cuánto te ama Dios? Así te ama Dios. Así te ama Dios. Como esa cruz abierta, brazos abiertos. Así te ama Dios. Y no, por si fuera poco, sigue leyendo uno, y entonces dice, y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos,
diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Vengan a celebrar, vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar que mi oveja se ha perdido y aquí la he encontrado. Similar al ejemplo del hijo pródigo, ¿no es cierto? Cuando el papá también hace una fiesta cuando llega a casa. ¿Por qué? Porque ama a su oveja. Y cuando el Señor Jesús ama y te encuentra, es incondicional, no hay nada a cambio. Así nos ama el Señor. Y por eso, amados hermanos, a mí me toca ser mentor, ya les he dicho, en el programa de Wayside, y a veces voy de cuando en cuando que puedo. Y entonces veo que qué importante es conocer a las personas y qué importante es escuchar su historia. Yo no puedo ir con la Biblia y agarrarlos a bibliazos. La idea es escuchar un poquito su historia. ¿Cuál es el trasfondo de la persona? ¿De dónde viene? Y a veces da vergüenza hablar la vida de uno y decir, bueno, es que la verdad, ¿por qué uno está en un programa de rehabilitación? Algo ha pasado, me imagino, ¿no es cierto? Pero es bonito cuando la gente verdaderamente deja su vergüenza en los pies de Cristo y dice: Señor, recíbeme. Y a veces se ve eso genuino, a veces no siempre, porque toma tiempo, o a veces, como dicen, no a todos les cae el 20, pero hay personas que sí. Y bendito Dios, hay gente que ya está visitando diferentes iglesias en Aurora, que me dicen: estamos visitando esta iglesia. El viernes vino uno de ellos, estaba aquí jugando fútbol con nosotros. Es bonito, hermanos, cuando Dios toma esa oveja y la levanta y la regresa al redil con las demás, 99. Y se goza porque dice: se había perdido y ahora ha sido encontrado. Y va a decir entonces: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y fíjense, hay una palabra importante ahí: arrepentimiento. Para que el Señor reciba a alguien tiene que haber arrepentimiento. O sea, tiene que haber ese deseo de hacer las cosas bien ahora en el Señor. Yo sé que muchos están mirando ahorita los juegos del Mundial, ¿no es cierto? Arriba Colombia, arriba México, ya juega México, ¿verdad? Ya están listas las comiditas, ¿no? Gloria a Dios, es bonito. Yo tengo varios grupos y veo los mensajes de las personas cuando celebran. Y es bonito, a mí también me encanta mirar el fútbol. Y es un gozo cuando se gana, es una alegría muy grande. Pero saben una cosa, nada se compara al gozo del Señor, nada se compara al gozo del Señor cuando el Señor nos llama a su equipo. Nada se compara a ese amor tan grande, que no es trivial, o sea, no es cosa de un momento. O sea, que ya viene y luego mañana es otra cosa, sino es algo que duradero. Es algo duradero. Y amados hermanos, me hace recordar al ejemplo de la mujer samaritana. ¿Okay? Cuando Jesús está ahí en el pozo de Jacob y ve a esta mujer que está ahí al mediodía más o menos, en lo que quema el sol ahí en el desierto, como tratando de esconderse de la gente para no ser señalada. Y el Señor Jesús sabía que iba a estar ahí y ahí se queda a esperarla y ahí la divisa y ahí la llama a la mujer, le dice: dame de beber. Tenía su cita divina. Y no voy a hablar hoy de la mujer samaritana, pero lo que quiero dar a entender es de que cuando tienes encuentro con el Señor Jesús, ¿qué hace esa mujer cuando tiene? Se da cuenta y se le quita toda la vergüenza. Y luego va al pueblo y le dice: vengan, vengan, oigan, ¿no será este el Mesías? Vengan, vengan. Y se alegra de conocer a Jesús. Ese gozo, esa alegría, hermanos, es transformadora, es la que el Señor pone cuando Él toca nuestras vidas.
Y para ir terminando, es la alegría que también nosotros como hijos suyos tenemos que tener también con los demás, cuando compartimos de la palabra de Dios. Por eso vamos terminando con Mateo 9:35. Hemos visto entonces que el Señor Jesús nos ama de una manera increíble, pero también ahora a nosotros nos dice, ustedes vayan y hagan lo mismo. Fíjense qué dice aquí. Recorría Jesús, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. O sea, esos son los ojos espirituales, cuando tú ves las cosas de manera espiritual. Pídele a Dios que te ayude a ver las cosas de manera espiritual. ¿Cómo ves a la gente de plano? ¿Cómo ves a la gente de tu familia? ¿Cómo ves a la gente de Chicago? ¿Cómo ves a la gente ahorita en tu alrededor? Señor, dame ojos espirituales. El Señor te cambia la perspectiva. No quiere decir que porque tengo una casa grande y una trocota grande y tenga los mejores trabajos, quiere decir que está súper bien. Pídele a Dios que te dé ojos espirituales para ver más allá. Pero Él las vio, dice, tuvo compasión, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque sabía que la tarea no era nada más Él, por eso tuvo a sus discípulos. Y la idea era mandar a los discípulos a otros lugares también. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, o sea, el trabajo es mucho, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea, a su rebaño. Amados hermanos, eso es. Eso es. Por eso es muy importante celebrar el viaje a Guatemala, el viaje a Bélgica, las actividades que se hacen aquí. Uno dice, no, ya todos conocen al Señor. Hay nuevas generaciones que muchas veces todavía no han escuchado al Señor en nuestras escuelas públicas, a propios familiares o amigos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso es importante preparar personas. Y quiero animarles a que vengan a sus clases de preparación. Ahí está la hermana Ivonne dando sus compendios, sus discipulados. Ahí está el tiempo de la oración con la hermana María Virginia. Ahí están las reuniones de mujeres, de hombres. Ahí está el fruito para los niños. Cuando empezamos el fruito, no empezamos luego a jugar, a patear pelota. Empezamos a orar, empezamos a hablarles alguna enseñanza de algo, rápido, ¿no? Porque los niños a veces se desesperan, pero algo se les da. Todo lo que pueda ayudar, todo lo que pueda sumar al reino de Dios, hay que hacerlo. Porque la mies es mucha. Mucha. Entonces Dios nos ayude. Porque hay mucha gente que no divisa, ¿no? Cuando la gente estaba ahí sentada, recostada sobre el paso y el Señor Jesús está mirando, los veía con compasión, como ovejas sin pastor. ¿Qué dicen? O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces yo veo a la gente metiéndose en problemas y digo, pero ¿por qué no se dan cuenta? Bueno, para eso está uno, para enseñar. Con amor y humildad se enseñan las cosas. Y a veces hay que tener paciencia. Oiga, hermano, Dios está haciendo una obra muy grande con la comunidad hispana, créame, y va a seguir haciéndolo. Y no solamente con la comunidad hispana, sino con todas las comunidades. Dios está haciendo algo especial, créalo. Pero ¿sabe a quién lo quiere usar? Le quiere usar a usted, quiere usarle a usted. Desde el más jovencito hasta el adulto mayor. Dios quiere usarnos. Y en estos días vamos a estar aprendiendo de las parábolas y es hermoso porque las parábolas de eso se trata, de levantar los ánimos por medio de historietas, de estos cuentos que nos hacen pensar. En este caso el amor del pastor, cómo nos ama y de la tarea que tenemos por delante. Muy bien.